Hola a todos, bienvenidos a este curso tutorial corto, rápido, sobre un tema fundamental para entender la macroeconomía de un país y para entender las relaciones comerciales de un país con el resto del mundo, las relaciones financieras de una economía con el resto del mundo, que es la balanza de pagos. Esto va a ser un curso tutorial muy rápido, muy breve, al grano, con los conceptos fundamentales, las teorías y modelos más relevantes para entender el comportamiento de la balanza de pago y algunas técnicas básicas de proyección. Entonces, en ese sentido, este curso consta de 3 módulos, de los cuales este video es el primer módulo, o contiene el primer módulo, y como vamos a ver ahorita aquí, pues allí lo tenemos. Los 3 módulos son como se describe aquí. Un módulo 1 con unos conceptos básicos sobre la balanza de pago. Vamos a ver digamos cómo está constituida la balanza de pago, cuáles son las cuentas y subbalanzas que constituyen la balanza de pagos, por supuesto el concepto de lo que es la balanza de pagos, cuál es el marco normativo regulatorio, porque existe, para elaborar, construir y reportar la balanza de pagos de una economía, y vamos a ver también todo el entramado conceptual y metodológico, el marco metodológico, que son una serie de conceptos, normas contables establecidas en el manual de balanza de pagos para poder construir la balanza. Finalmente vamos a ver unos hechos estilizados sobre la balanza de pago de Venezuela específicamente, ¿okay? Bueno, porque la balanza de pagos de Venezuela, como la de todos los países, tiene sus particularidades. Entonces aquí vamos a ver esas particularidades. En el segundo módulo vamos a ver un repaso rápido a los modelos y teorías más relevantes para poder entender el comportamiento de la balanza de pago. Y digamos más relevantes porque bueno, son las que están más en uso, son las más populares. Hay distintos enfoques de la balanza de pago, ¿verdad? Y bueno, vamos a darnos un paseo por eso, porque siempre es bueno entender. Los economistas no estamos en el negocio de pronosticar o de profetizar cosas, pero sí estamos en el negocio de explicar. Y para poder explicar el comportamiento de la balanza de pagos, tú necesitas unas herramientas modelísticas y teóricas fundamentales para poder explicar o argumentar. ¿Okay? Y finalmente un tercer módulo de técnicas básicas de proyección de la balanza de pago, donde vamos a ver algunas técnicas sencillas que sirven para proyectar la balanza de pago, en particular en economías emergentes y dependientes de los recursos naturales, como es la economía venezolana, ¿okay? Que tiene sus particularidades, por supuesto. Entonces, bueno, entrando en materia, vamos a introducir este módulo 1, porque estamos en el módulo 1, ¿okay?, de este curso de la balanza de pago, con el concepto de lo que es la balanza de pago. Mi reelaboración del concepto que está en el manual del FMI de la balanza de pagos, que es, digamos, la Biblia, pues el manual de balanza de pagos del Fondo Monetario es la Biblia, la referencia obligada para construir la balanza de pagos, para reportarla y todo el marco conceptual, normativo, ¿okay? Yo voy a hacer una modificación de la definición del manual de la balanza de pagos, porque bueno, es un poco redundante, ¿no? Entonces, claro, ahorita les voy a explicar por qué. Pero la definición sencilla de lo que es la balanza de pagos es que es un registro estadístico que resume sistemáticamente, es decir, bajo unas normas, bajo una metodología, las transacciones económicas entre una economía y el resto del mundo, ¿okay?, o entre los residentes de una economía, es un concepto fundamental, y los no residentes de esa economía, ¿okay?, pero lo hace para un periodo específico. Entonces, en resumen, volviendo a recapitular, la balanza de pago es un registro estadístico o un resumen, ¿no?, estadístico y sistemático de
todas las transacciones que hacen los residentes en una economía con los no residentes en esa economía, o es decir, con el resto del mundo. ¿Okay? Pero eso es válido solamente para un periodo específico. O sea, la balanza de pagos siempre se reporta usualmente para un periodo. Usualmente los periodos son o trimestres o años. Eso es digamos, lo que es usual. Es muy raro que los organismos que llevan esto, por las dificultades estadísticas que hay, que ya vamos a hablar de eso, publiquen con frecuencia mensual. ¿Okay? Eso es muy raro. No conozco todos los casos, puede ser que exista, pero en el caso de la venezolana se solía publicar con frecuencia trimestral y con frecuencia anual. ¿Okay? Al menos el resumen, o sea, una forma resumida de presentación. ¿Okay? Digamos, ¿qué es lo que dice la definición del quinto manual y del sexto manual de la balanza de pago? Porque ya estamos en el sexto manual de la balanza de pago del FMI. Que la balanza de pagos es, escúchese bien, un estado estadístico que registra o resume sistemáticamente las transacciones de los residentes de una economía con los no residentes, es decir, con el resto del mundo. Entonces, claro, tiene esta cosa de que es un estado estadístico. Entonces, esa redundancia, esa especie de cacofonía, pues a mí no me gusta usarla porque puede causar ruido. Yo prefiero decir que es un registro estadístico o un resumen estadístico de esas transacciones. ¿Okay? Pero bueno, en realidad sí es un estado. En realidad, ¿qué es lo que quiere decir el quinto manual y el sexto manual cuando dicen que es un estado estadístico? Bueno, están refiriéndose al estado. ¿Qué es el estado? Estado es, entre los muchos sinónimos de estado, es situación. El estado de algo es la situación de algo. Entonces, claro, en ese sentido, la balanza de pagos es un estado en el mismo sentido de los estados financieros de una empresa o de una firma. ¿Okay? En el mismo sentido, es un estado financiero. ¿Okay? Es un estado financiero que es para una economía. ¿Okay? Entonces, es un estado estadístico en el mismo sentido de que son los estados financieros, pues, de una empresa en particular. ¿Okay? Entonces, bueno, en ese sentido, por eso que no me gusta la definición de los manuales de balanza de pago, porque hay una cacofonía allí, ¿no? Y se puede prestar a confusión. Entonces, bueno, otra cosa muy importante que hay que entender es que la balanza de pagos se parece más en cuanto a lo que es un estado financiero, ¿okay? A el estado de resultados. Es más parecida al estado de resultados. ¿Por qué? Bueno, básicamente una cosa fundamental que tienes que llevarte esta idea, que es que en la balanza de pagos solamente hay transacciones por periodo, es decir, son flujos. ¿Okay? Son variables flujo. Todas las transacciones que están registradas allí son operaciones económicas que se realizan durante un periodo. Entonces, un periodo, tú sabes que es el lapso que transcurre entre dos instantes del tiempo. Por ejemplo, si es anual, todas las transacciones que hay entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de un año. ¿Ok? Si es trimestral, digamos, para el primer trimestre, sería entre el 1 de enero y el 31 de marzo de ese año. ¿Ok? Entonces, son variables flujo, allí no hay stocks, no hay variables stocks, son flujos. ¿Okay? Y en ese sentido se parece más al estado de resultado. Entonces tú no vas a conseguir allí, por ejemplo, cuando veas la deuda, porque allí tú puedes apreciar la deuda de los residentes de una economía con los no residentes en esa economía. Y lo puedes desagregar, y va a estar desagregada en sector público y sector privado. ¿Okay? Esa deuda que sale allí es una variación de deuda, es un flujo de deuda, no es un stock de deuda. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque esto son variables flujo, o sea, están expresadas como si fuera una variación, es decir, un flujo por periodo o entre dos instantes en el tiempo. ¿Okay? Existe otro estado, sí, relacionado con el sector externo de una economía, que se llama la posición de inversión internacional. Ese estado financiero de una economía, ¿verdad? Que está muy relacionado con la balanza de pagos, y de hecho el manual de balanza de pagos que se publica es el manual de balanza de pagos y posición internacional de la economía. Ese estado, la posición de inversión internacional,
sí expresa las tenencias de activos y pasivos financieros de un país frente al resto del mundo. Entonces eso sí, allí sí vas a conseguir los stocks, ¿ok? Allí sí vas a conseguir los stocks de activos y pasivos financieros de una economía, o de los residentes de una economía con los no residentes, o de una economía con el resto del mundo, ¿okay? Para hacer la distinción, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Ahora vamos a hablar de los componentes de la balanza de pago. Básicamente la balanza de pagos, como vamos a ver ahorita, vamos a presentar un esquema. Vamos a dejar un buen rato allí presentando. La balanza de pago tiene fundamentalmente tres cuentas, ¿no? En la mayoría de las presentaciones, digamos, los manuales de macroeconomía o de economía internacional o de macroeconomía de una economía abierta, solamente se presentan dos cuentas, pero en realidad cuando tú lees bien, lees la descripción, bueno, entiendes que son tres, ¿no? Y son tres porque, bueno, la tercera es inevitable que exista, ya vamos a ver. Entonces son tres cuentas: la cuenta corriente o de transacciones corrientes, ¿ok? Y la cuenta de capital y financiera. Esas son las dos principales, ¿verdad? Y hay una tercera cuenta que es una cuenta equilibradora o residual que se llama la cuenta de errores y omisiones, ¿ok? A su vez, la cuenta corriente está dividida en cuatro subbalanzas, que son la subbalanza o cuenta de bienes, la subbalanza o cuenta de servicios, la subbalanza o cuenta de rentas y la subbalanza o cuenta de transferencias. Vamos a ver de seguidas qué hay en cada una de esas subbalanzas, ¿no? Y la cuenta de capital financiera se divide básicamente en tres, ¿no? Tres subbalanzas, que son la cuenta de capital, que como vamos a ver más adelante, la cuenta de capital, por ejemplo, en países como Venezuela es prácticamente inactiva, no tiene mucha actividad, pues, prácticamente casi siempre está reportada en cero, salvo pocos periodos, pues. Por ejemplo, aquí vamos a ver un periodo que es el que vamos a estudiar, que es el que está disponible en la página del banco en frecuencia anual descargable, que es el periodo de 1997 al año 2018, que es el último reporte que tenemos de la balanza de pagos anual. Y tú vas a ver allí que la cuenta de capital en esos 22 años solamente tiene dos registros en los cuales tuvo actividad, el resto está en cero, ¿sí? Entonces es una cuenta en Venezuela poco relevante, ¿sí? Por las cosas que se registran allí, ¿no? Que básicamente, como veremos más adelante, son donaciones de capital físico, de equipo físico reproductivo, donaciones, ¿verdad? Que reciban, digamos, a veces de gobierno a gobierno, o de gobierno a empresas, ¿verdad? O de organismos multilaterales al gobierno, o etcétera, pues. Donaciones de equipo productivo y con donaciones de deuda. Entonces, por eso es que eso en Venezuela no está muy activo, salvo dos periodos allí, pues, ¿okay? La cuenta financiera, que quizás sí es la cuenta más importante de la cuenta de capital financiera, es importantísima. Últimamente en el caso de Venezuela está muy inactiva. Lo que se está moviendo es la cuenta corriente, porque bueno, tenemos default de deuda y por toda una serie de temas que no vamos a mencionar acá por la brevedad de este curso. Pues bueno, los agentes privados no se están pudiendo endeudar con el resto del mundo, o es decir, los residentes de la economía, las firmas, las empresas y los hogares no están pudiendo adquirir deuda afuera, pues, con los no residentes. ¿Okay? Ya estos conceptos de residentes y no residentes, no te preocupes, que ya lo vamos a ver porque son claves aquí. Ya vamos a eso, no te preocupes. O sea, ya vamos a llegar a eso porque sé que te estás preguntando qué diablos es eso de residentes y no residentes. Es un concepto quizás el más importante de todo lo que están en las normas contables del quinto y el sexto manual. Y por último, la variación de reservas en divisas, que está ahí en la cuenta de capital y financiera. Okay, es una cuenta que, digamos, también es una cuenta como parecida a la de errores y omisiones, pero para la cuenta de capital y financiera. Es más, cuando se expresa, se publica la balanza de pagos resumida, la variación de reservas ni siquiera está en la cuenta de capital y financiera, sino que la sacan y la ponen como una cuenta aparte que se llama cuenta de financiamiento. ¿Okay? Porque se supone que es la variación de reservas en divisas
la que va a financiar a la balanza de pagos. O sea, los movimientos de las variaciones de reservas en divisas, de lo que llamamos en Venezuela las reservas internacionales, se supone que ocurren por decisiones del hacedor de política monetaria para poder cubrir las necesidades de financiar, por ejemplo, las importaciones, ¿verdad? Para poder financiar los pagos de deuda, ¿verdad?, que tienen tanto el sector público como el sector privado con los no residentes en esa economía, con el resto del mundo, etc. ¿Okay? Ya vamos allí. Ahora vamos a ver con la primera de las cuentas importantes que componen la balanza de pago, que es la cuenta corriente. La cuenta corriente muestra los flujos de bienes y servicios, renta y transferencias. Óigase bien, son flujos de bienes y servicios, o sea, mercancías y servicios, ¿verdad? Rentas, y allí vamos a incluir, como vamos a ver, dos tipos de renta. Una renta primaria, que es lo que llamaríamos las remuneraciones al trabajo, ¿verdad? Una renta secundaria, que es lo que llamamos renta secundaria, pues son todas las remuneraciones al capital físico o financiero, es decir, allí vas a encontrar pagos de intereses, vas a encontrar pagos de dividendos, vas a encontrar pagos de utilidades, etc. ¿Okay? Entre los residentes y los no residentes, es decir, esa cuenta muestra flujos de bienes y servicios, rentas y transferencias entre los residentes y los no residentes en una economía. Cuando hablamos de flujo, estamos hablando de transacciones, ¿okay? Hay operaciones de compra-venta de bienes o de mercancías y que se conocen como exportaciones, si es venta al resto del mundo o a los no residentes. Importaciones, si es compra, allí los residentes en una economía le están comprando mercancías a los no residentes o al resto del mundo. Servicios, igual, se pueden comprar servicios a los residentes en una economía, pueden comprar servicios a los no residentes o al resto del mundo. En este caso es como si estuvieras haciendo una importación de servicios. Y también puedes vender servicios, es decir, puedes exportar servicios al resto del mundo. Hay flujos de renta, es decir, hay trabajadores que son residentes en Venezuela pero que reciben un pago por su trabajo del no residente. ¿Okay? Eso es muy común ahorita con el denominado trabajo remoto, pues, y viceversa. Si lo es al contrario, para el país donde está ubicado ese no residente, ese flujo de renta es negativo porque tiene que pagar unos sueldos, unos salarios a esos trabajadores. ¿Okay? Y bueno, nada, bueno, también hay por supuesto pagos de flujos financieros, es decir, estamos hablando de pagos de intereses, lo que llamamos renta secundaria, pagos de intereses, dividendos, utilidades al capital físico y financiero. Los residentes en una economía, si tienen acciones, bonos de deuda y otros títulos de equity o de deuda de no residentes o del resto del mundo, pues cuando reciben ese flujo, si yo soy residente en Venezuela, yo tengo un pequeño portafolio de inversión en cualquiera de estos, digamos, brokers online que hay ahorita, no sé, tipo, imagínate, Interactive Brokers o una cosa así. Y si yo tengo mi portafolio de deuda, yo soy residente de Venezuela, cuando yo recibo mi flujo de pagos de, digamos, dividendos de esas acciones, o mis flujos de pagos, digamos, de la rentabilidad propia de la acción por operaciones de compra y venta de acciones especulativas, eso se contabiliza allí, se debería contabilizar allí. ¿Okay? Igual todos los flujos de pago de deuda, cada vez que Venezuela, suponte, cuando estaba activa en los mercados financieros internacionales y debía hacer sus pagos de capital o interés de la deuda, de PDVSA de la República, pues esos flujos estaban reflejados allí en la cuenta corriente. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, bueno, ahora vamos a ver las subbalanzas. ¿Okay? Vamos a ver la subbalanza, cada una de estas
los constituyentes de estas subbalanzas que constituyen a la cuenta corriente. Entonces vamos a ver primero la subbalanza de bienes. En la subbalanza de bienes, bueno, hay registradas allí transacciones de bienes, es decir, de mercancías que los residentes, los agentes, no estamos hablando de agentes, estamos hablando de hogares o firmas, ¿verdad?, que son residentes en una economía, digamos en Venezuela, exportan a los no residentes o importan de los no residentes o del resto del mundo. ¿Okay? Entonces, básicamente, lo que estamos hablando es de importaciones y exportaciones, ¿no? Es importante que aquí hay siempre un traspaso de propiedad, es decir, hay una exportación de un bien o una importación de un bien y en contraprestación hay un flujo financiero en paralelo. ¿Okay? Si es una exportación, el flujo financiero es positivo porque sale mercancía del país y entra un flujo que corresponde financiero, monetario, que es el equivalente a la contrapartida monetaria de esos bienes que se exportaron. Igual con las importaciones, pero en sentido contrario. Cada vez que se importa, pues hay un pago al resto del mundo o a los no residentes, ¿verdad?, por ese flujo de bienes que están entrando a la economía, pero sale un flujo monetario al resto del mundo o a los no residentes. ¿Okay? Entonces ocurre un traspaso de la propiedad, ¿no? Que se supone que el traspaso de la propiedad ocurre cuando la mercancía atraviesa la frontera, ni siquiera cuando ocurre el pago. Pero bueno, eso lo vamos a ver más tarde. ¿Okay? Aquí hay una cosa muy importante, ¿no?, que es bueno aclararlo, ¿no? Estas exportaciones o importaciones que salen en la cuenta corriente, y más específicamente en la subbalanza de mercancías o de bienes, ¿verdad?, es correcto decirlo, la subbalanza de bienes, es diferente a las que están en el sistema de cuentas nacionales. En el sistema de cuentas nacionales solamente tú puedes ver las exportaciones e importaciones de bienes finales. ¿Okay? Bienes finales, o sea, bienes ya para el consumo final. ¿Okay? Y no están, para no doble contabilizar, como ya tú sabes, los bienes intermedios o los insumos que se utilizaron en ese proceso productivo. Aquí no solamente hay bienes finales en la balanza de pago, sino también hay exportaciones e importaciones de bienes intermedios para la transformación, es decir, estamos hablando de materias primas o insumos. En el sistema de cuentas nacionales solo hay exportaciones e importaciones de bienes finales, así que ojo con eso. ¿Okay? En la subbalanza de servicios, bueno, es lo mismo que en la subbalanza de mercancías, solamente que se incluyen servicios prestados y recibidos. ¿Okay? Cuando los residentes en la economía venezolana prestan servicios a no residentes o al resto del mundo, es como si estuvieran haciendo una exportación, ¿verdad? Pero en vez de mercancías, lo que se están exportando son servicios. Cuando los residentes en una economía, digamos la venezolana, reciben una prestación de un servicio de los no residentes o del resto del mundo, es como si estuvieran importando esa prestación de servicio, ¿no? Igual que pasa con la subbalanza de bienes. En la subbalanza de servicios hay una transferencia de propiedad también, porque tú recibes el servicio o das el servicio y en paralelo debe ocurrir un pago. ¿Okay? Si tú prestas un servicio a los no residentes o al resto del mundo, recibes un pago por la prestación de ese servicio. Entonces hay un flujo de monetario que entra a la economía. Eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? Igual en sentido contrario cuando se recibe un servicio del resto del mundo. O sea, aquí sí tiene que haber un flujo hacia el resto del mundo, de la economía al resto del mundo, o de los residentes a los no residentes, como pago, como contraprestación. ¿Okay? Y normalmente la subbalanza de servicios se suele presentar dividida se desagrega, pues básicamente los componentes más importantes en casi todo país, que son primero el servicio de transporte, segundo el servicio de viajes, tercero el servicio de seguros, ¿verdad? Cuarto los servicios de comunicaciones, y quinto, bueno, otros servicios que, si le da la gana al organismo que está encargado en esa economía de desagregarlo, y son partidas importantes, lo presentará como otros, todos agregados, o los detallará. O sea, siempre hay un otros, que incluye servicios que pueden ser muchos, pero en conjunto no tienen un peso significativo. Entonces, en otros, ¿qué hay? Bueno, cosas como servicios de construcción, servicios de informática,
servicios culturales, servicios de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ahora vamos a ver la subbalanza de rentas. La subbalanza de rentas, que es la tercera de las subbalanzas que constituyen a la cuenta corriente. Allí, ¿qué hay en la subbalanza de rentas? Se incluyen transacciones que se refieren a dos cosas. Primero, lo que llamamos renta primaria, ¿verdad?, que son las remuneraciones de los empleados entre los residentes y los no residentes, es decir, entre un país y el resto del mundo, ¿verdad? Y lo otro que hay es lo que llamamos renta secundaria o renta de la inversión. Esa es la renta obtenida por la propiedad de activos financieros sobre el exterior que tiene una entidad residente. ¿Okay? Entonces, bueno, básicamente eso es lo que hay ahí. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito más en detalle de eso más adelante, cuando veamos los comportamientos de cada una de estas partidas para el caso venezolano. Pero bueno, básicamente, como te digo, en la subbalanza de rentas hay dos cosas: la remuneración de los empleados, que son sueldos y salarios, ¿verdad?, y otras prestaciones que pueden ser tanto en efectivo como en especie, es decir, puede ser en especie, en bienes, pues. Es común que a los empleados se les suela dar alguna bonificación o algún pago o algún premio en especie, ¿no?, que las personas en una economía perciben de residentes en otra economía, es decir, de no residentes en esa economía, del resto del mundo. ¿Quién es quien paga? O sea, por ejemplo, ahorita es muy común con lo que llamamos el trabajo remoto. Yo resido en Venezuela, soy residente de Venezuela, pero yo recibo sueldos, salarios y otras prestaciones, bonificaciones, sean efectivos, sean especie, de una empresa que está ubicada en Groenlandia, por poner un ejemplo, digamos, extremo, ¿no? ¿Quién es quien paga? ¿Okay? Igual pudiera haber compañías venezolanas, seguramente las hay, que contratan empleados, servicios profesionales de personas que residen no residen en la economía venezolana, sino en otro país. Eso también se puede dar y sería registrado allí. ¿Okay? Y por supuesto las rentas a la inversión, que son las rentas obtenidas por la propiedad de activos financieros en el exterior de una unidad residente. Una unidad residente, un hogar o una firma tiene activos financieros y puede recibir pues, rentas de la inversión y se registrarían ahí. ¿Okay? Ahora vamos a terminar el tema de la cuenta corriente con la última de las subbalanzas que componen la cuenta corriente, que es la subbalanza de transferencias, ¿verdad? En la subbalanza de transferencias se registran las transferencias de recursos reales o financieros entre residentes y no residentes, pero que no entrañan una contraprestación, es decir, son lo que se llama en latín quid quo pro, es decir, que no implican que se da una cosa a cambio de la otra. Me explico. Son flujos, generalmente pueden ser de bienes y servicios, pueden ser en especie, ¿verdad?, pero en contraprestación no hay un pago. Es decir, vamos a ponerlo en términos más sencillos, para no utilizar tanto terminología técnica. Las transferencias vienen a ser como regalos. Transferencias son regalos. O sea, si el gobierno de la Cochinchina quiere donarle al gobierno venezolano unos aviones, pues, quiere donárselo, ponte tú, esos se registran como transferencia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque básicamente se entregó un bien, ¿verdad?, pero en contraprestación o en paralelo no hubo un pago. Entonces, ese tipo de transacciones en las cuales se entrega algo, que puede ser un activo físico o un activo financiero, pero no se recibe otra cosa a cambio, no hay un pago, esas transacciones se llaman transacciones sin contraprestación o transacciones quid quo pro. Esa es la terminología que se usa en latín, quid quo pro. ¿Okay? Es decir, que no implican que se da una cosa a cambio de la otra. ¿Okay?
Entonces, esta subbalanza se suele dividir en gobierno, ¿verdad? Y en otros sectores. ¿Por qué? Bueno, porque, bueno, como te digo, en gobierno tú incluyes la cooperación internacional, ¿verdad? Son donaciones en efectivo o en especie que gobiernos u organismos multilaterales le dan a los residentes en esa economía o a esa economía. Por ejemplo, tuvo casos recientes, COVID, organismos multilaterales como CAF o el BID donaron recursos financieros, dinero, a distintos países de América Latina, casi todos recibieron donaciones de ese tipo, y bueno, digamos, es una donación, esto fue un préstamo, una donación para ayudar, ¿no? Eso se registra allí. Igual si fuese una donación de bienes, la ayuda internacional, cuando tú ves que hay estas ayudas internacionales de organismos multilaterales de Naciones Unidas o de gobiernos a países que sufren hambruna o están en situaciones de emergencia humanitaria, esas donaciones, por cualquier desastre natural, etcétera, se registran allí, ¿okay? En la subbalanza de transferencia, en la parte de un gobierno, ¿okay? Y por supuesto, digamos, la parte que se ha convertido últimamente en la más importante en Venezuela, que es la que llamamos otros sectores. Aquí sí hay transferencias, ¿verdad?, entre particulares, ¿okay? Y en este rubro se ha venido convirtiendo en los últimos años y se convertirá, se irá convirtiendo cada vez más en muy importante, ¿vale? Está teniendo una importancia creciente para la economía venezolana. ¿Por qué? Bueno, porque hay una diáspora masiva de 7 millones aproximadamente de compatriotas de venezolanos que están en el resto del mundo y que envían remesas, ¿verdad?, familiares, ¿verdad? Y bueno, básicamente, ¿que es una remesa? Es un regalo, pues es un flujo monetario que entra a la economía, pero a contraprestación no hay nada, pues, o sea, simplemente es como si fuera una donación o un regalo, ¿okay? Entonces eso está en transferencias, se nota en la subbalanza de transferencias en otros sectores, ¿okay? Entonces, claro, esto es de esperarse que vaya tomando, cuando veamos los hechos estilizados de la balanza de pagos venezolano, vamos a ver que esa partida de otros sectores y en general la de transferencias, que básicamente era despreciable, la subbalanza de transferencias en Venezuela era despreciable y era más bien negativa, es decir, era Venezuela la que daba ayuda internacional, era Venezuela la que daba cooperación internacional, era Venezuela la que hacía donaciones en efectivo, en alimentos, en medicinas, en otros bienes de consumo. Era Venezuela más bien la que mandaba transferencias a venezolanos afuera. Ahora está ocurriendo al revés, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos los hechos estilizados de la balanza de pagos venezolana. ¿Okay? Y ahora vamos a entrar a la cuenta de capital y financiera, que como su nombre lo indica, en esa cuenta hay transacciones que implican activos físicos y financieros. Si cuando estamos hablando de capital, estamos hablando en sentido amplio, ¿okay? Puede ser capital físico, ¿verdad? Lo que llamamos CAPEX en finanzas corporativas, pueden ser capital físico, o sea, compra y venta de equipo productivo, ¿verdad? O activos financieros, ¿verdad? Entonces esa cuenta tiene dos componentes principales, que son la cuenta de capital, que como vamos a ver en Venezuela es una cuenta prácticamente nula, ¿verdad? Y la cuenta financiera, que en Venezuela sí fue muy importante durante mucho tiempo, pero últimamente prácticamente no se mueve, pues no hay mucha movilidad. Entonces Venezuela es un país de una balanza de pagos muy primitiva, porque es una balanza de pagos que básicamente lo único que se está moviendo es la cuenta corriente, pues. La cuenta de capital y financiera pues no tiene prácticamente movimiento, ¿no? ¿Qué hay en la cuenta de capital? Y por eso, bueno, cuando yo te digo que hay en la cuenta de capital, ya más o menos entiendes por qué Venezuela pues básicamente tiene eso en cero, ¿no? Aunque debería, pues dadas las vicisitudes que está pasando la economía venezolana, tener alguna actividad, pero la realidad es que no la tiene. En esa cuenta que hay donaciones de activos fijos, o sea, de equipo productivo, ¿verdad? Con donaciones de deuda, ¿verdad? Y hay una cosa que es una terminología ahí pues
rimbombante, pero es muy sencillo, que son los activos no financieros no producidos. Cuando un país o los residentes en una economía adquieren activos no financieros no producidos de los no residentes o del resto del mundo, eso se anota allí. Ahora, ¿qué es eso de activos no financieros no producidos? Bueno, simplemente son intangibles como patente, marca registrada, derechos de autor, etcétera. Ese tipo de cosas en la contabilidad nacional, en los sistemas de contabilidad nacional, se le llama activos no financieros no producidos. ¿Okay? Son básicamente activos intangibles, ¿okay? Pero que hay que pagar por ellos, ¿okay? Pagar derecho de autor, hay que pagar por marcas registradas, hay que pagar por patentes, hay que pagar por royalties, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces eso debería ir allí. Preocupa la baja actividad de esto porque indica que ese tipo de cosas o se están haciendo bajo el amparo de ¿cómo vamos a decirlo? Esquemas que están ubicados fuera de Venezuela, porque bueno, vamos a estar claros, aquí las firmas necesitan pagar patente, marca registrada, derecho de autor, royalty, etcétera, etcétera, etcétera. Deben hacerlo. Entonces, claro, cuando uno ve la baja actividad que se tiene en Venezuela o nula, tú dices, bueno, mira, aquí la única razón es que se esté haciendo bajo unos esquemas, bajo unas estructuras que no están residenciadas en Venezuela. ¿Okay? A pesar de que el usuario final sí es una compañía venezolana, pero tú te puedes crear una compañía venezolana, una subsidiaria en las Islas Caimán, en las Islas Vírgenes, en donde tú quieras, en los Estados Unidos, y es esa compañía la que compra, la que paga la patente, la marca registrada, los derechos de autor, los royalties, etcétera, etcétera. Puede ser que sea eso, y no le encuentro otra explicación, porque la cuenta de capital en Venezuela, bueno, básicamente es nula la actividad. Y luego tienes la cuenta financiera, que sí es importante, ¿verdad? Durante mucho tiempo tuvo un movimiento importante en Venezuela, ahorita no, realmente no lo tiene. Los componentes de la cuenta financiera se clasifican en categoría funcional, ¿okay? De acuerdo a su función. Entonces allí tú tienes básicamente las grandes divisiones son inversión directa, vamos a ver qué es eso, inversión de cartera, ¿tá? En otros países, que no es el caso de Venezuela, también se detallan la inversión en derivados, ¿verdad? Porque los gobiernos últimamente han querido ponerle el ojo a eso, ¿no? ¿Okay? Por la naturaleza, pues, altamente especulativa de esos instrumentos derivados y otra inversión. ¿Okay? También está en la cuenta financiera, aunque cuando se expresa o se reporta la balanza, no se expresa o se reporta dentro de la cuenta financiera, pero en sentido estricto está la variación de reservas en divisas por reservas internacionales. Entonces básicamente en la cuenta financiera lo que tenemos es inversión directa, ya vamos a ver qué es, inversión de cartera, vamos a ver qué es, en otros países, en el caso de Venezuela, inversión en productos derivados, ¿verdad? Opciones, futuros, todo eso que tú sabes, todo eso es un mundo muy sofisticado, ¿no? Otra inversión, ¿verdad? Y la variación en reservas, básicamente variación de reservas internacionales, que eso está allí, aunque cuando se expresa la balanza o se reporta, pues se saca y se pone como una cuenta de financiamiento que se llama, ¿okay? Bueno, vamos a ver estos componentes. Por ejemplo, estos componentes de la cuenta financiera. ¿A qué se denomina inversión directa? Inversión directa es básicamente compra de equity, compra de acciones, pero no cualquier compra de acciones, son compra de inversión en capital, o sea, en equity, compra de acciones de empresas, cuyo monto sea de una magnitud suficiente como para que le dé derecho al comprador a tener control sobre esa empresa, es decir, tener lo que dice el manual, tener una influencia considerable sobre la dirección de la empresa. ¿Okay? Entonces aquí no se ponen las compras de acciones con fines especulativos, esas están en la inversión en cartera. Vamos a ver, la inversión directa es toda compra de equity, toda inversión en capital, ¿verdad? En acciones de empresas cuyo monto sea de tal magnitud que le permita a su comprador tener
digamos, voz y voto en la dirección de la empresa, tener control o una influencia significativa, que es el término que utiliza el quinto y el sexto manual, sobre la dirección de la empresa. ¿Okay? Importante esto. O sea, las operaciones de M&A, si el que compra es un no residente o una compañía no residente en Venezuela, ¿verdad? Compra una compañía venezolana, pues se anotan allí. Si cualquier venezolano residente de Venezuela compra una empresa afuera, en el resto del mundo, eso se anota allí. ¿Okay? En ambos casos, las operaciones de M&A que ocurran entre residentes y no residentes, cuando las dos puntas, el comprador y el vendedor, una es residente y otra es no residente, eso se anota allí. Entonces, bueno, es como que bastante fácil de entender, ¿no? Y la inversión en cartera, ya sí, aquí sí hay compras o de acciones o de bonos, ¿verdad? De deuda o otros instrumentos de deuda, simplemente con fines especulativos, fines de tesorería o para tener un portafolio de inversión. Eso se llama inversión en cartera, ¿verdad? Entonces ahí hay transacciones que involucran compra de acciones, pero digamos con fines especulativos. No, la gente no lo compra para tenerlos y tener un control de la empresa, sino o para quedarse con ellos y tener un control de la empresa, sino simplemente con fines de tener un portafolio que le produzca una rentabilidad con fines puramente especulativos. ¿Okay? Esa es la inversión en cartera. Y bueno, en otra inversión hay es una categoría residual. En la balanza de pagos hay muchas categorías residuales y básicamente las categorías residuales se crean para incluir allí lo que no puede ser definido bajo las definiciones anteriores, es decir, lo que no sea ni inversión directa ni inversión en cartera se echa ahí. ¿Okay? O otras cuentas equilibradoras, otras categorías residuales se crean para que cuadren las balanzas, porque la balanza de pagos tiene que estar equilibrada, esto volveremos más adelante. Entonces, ¿qué hay ahí en otra inversión? Bueno, mira, créditos comerciales, monedas y depósitos, y otros activos y pasivos. ¿Okay? Entonces, allí sí lo importante es que siempre todo lo que no esté como inversión directa o inversión en cartera, aquí se echa allí. ¿Okay? Y finalmente las reservas en divisas, ¿okay? O reservas internacionales. ¿Okay? Bueno, básicamente, y vuelvo y repito, hay que tener cuidado con esto, no vaya a prestarse confusión. Aunque técnicamente las reservas en divisas, o también llamadas en Venezuela las reservas internacionales, se encuentran en la cuenta financiera, a los fines de presentación, cuando tú vayas a ver la balanza de pago de cualquier país, incluso la de Venezuela, en la balanza de pago resumida, vas a ver que en esa presentación resumida se le suele presentar aparte, ¿okay? Fuera de la cuenta financiera, como una cuenta de financiamiento. ¿Okay? Ojo con eso, ¿no? Para que no se preste error. Pero bueno, digamos que hay en las reservas en divisas. Ojo, y aquí no estamos hablando de stock de reservas en divisas, sino de la variación o flujo de esas reservas en divisas. Recuerda que aquí no hay variables de stock, sino puro flujo. Bueno, los componentes que generalmente, según el FMI, pueden ser considerados reservas internacionales. Básicamente, el oro monetario, los derechos especiales de giro, la posición ante el Fondo Monetario Internacional, activos en divisas, que en casi todos los países es el componente más importante, y lo es en Venezuela, es decir, depósitos que tenga el BCB en el extranjero denominados en divisas, ¿verdad? Títulos valores de alta calidad denominados en divisas, letras de tesoro de los Estados Unidos, etcétera. Esa partida, por eso se llama cuenta de financiamiento cuando se expresa, se saca de la cuenta financiera y se expresa aparte. Esa partida sufre cambio en atención a decisiones de la autoridad monetaria del país considerado, en este caso, por ejemplo, del Banco Central, suponiendo que tiene autonomía, ¿no? Pero bueno, suponiendo el país que se trate, hay una autoridad monetaria, en Venezuela el Banco Central. Esa autoridad monetaria decide, ¿verdad?, que las reservas varíen, es decir, que se compran o se vendan reservas internacionales, ¿verdad?, en el mercado de divisas de ese país para atender las necesidades que tienen el gobierno y los privados para financiar sus operaciones de balanza de pago, es decir, sus operaciones de importaciones, sus operaciones de servicio de deuda,
sus operaciones diversas, pues, todas estas operaciones, transferencias, etcétera, etcétera, pagos de sueldos y salarios a no residentes que tengan que hacer. Bueno, ¿de dónde vamos a sacar los dólares? Bueno, si no hay suficientes en el mercado privado, lo que hacen las autoridades monetarias es que ponen a la disposición las reservas internacionales y venden para que la balanza de pagos pueda fluir y se puedan financiar las operaciones con reservas internacionales, ¿okay? Y finalmente tenemos la cuenta de errores y omisiones. Si viviésemos en un mundo perfecto, la cuenta de errores y omisiones no debería existir, ¿okay? En términos teóricos, la balanza de pagos está siempre equilibrada, porque bueno, una balanza pues, siempre está en equilibrio, ¿no? Es decir, igual que el balance siempre, el activo es igual al pasivo más el patrimonio. No hay forma de que un balance no dé eso, pues. Es decir, la balanza siempre cuadra, la balanza de pagos siempre cuadra, ¿okay? Pero, sin embargo, por el tipo de información base que se utiliza para elaborarla, por la forma como se procesa esa información, a veces, la mayor parte de las veces, casi siempre, es muy raro que la balanza esté equilibrada. Entonces siempre vas a estar arrojando créditos o débitos netos, es decir, la balanza va a estar desbalanceada, ¿okay? Cuando tú sumas la cuenta corriente más la cuenta de capital y financiera, no te da cero, que es lo que debería suceder. Entonces la balanza no está desbalanceada, no cuadra, y entonces se crea esta partida que se llama errores y omisiones netos, ¿verdad? Que básicamente lo que haces tú allí es creas esta partida residual, estadística, con un monto igual a la diferencia de la suma con signo contrario de la suma de la cuenta de corriente y la cuenta de capital. Es decir, suponte que la cuenta corriente me da 10, ¿verdad? El saldo en la cuenta corriente me da 10 positivo, superavitario, y el saldo en la cuenta de capital me da menos 5, negativo. Entonces eso me va a dar una diferencia de 10 menos 5, 5. Entonces eso no debería ocurrir, porque la sumatoria de la cuenta corriente más la cuenta de capital y financiera debería dar 0, ¿okay? Pero bueno, no ocurre así, y entonces se crea esta cuenta que se llama errores y omisiones, ¿verdad? Que lo que hace es poder forzar el equilibrio contable de la cosa. Entonces, en este caso yo creo unos errores y omisiones, en el ejemplo que yo puse, por un valor de menos 5, ¿verdad? Y ahí, al sumárselo al 5, que me daba la sumatoria de la cuenta de capital, de la cuenta corriente y la cuenta de capital y financiera, pues me anula y me queda en 0 la balanza. Entonces, una cuenta de errores y omisiones es una partida equilibradora, simplemente para que cuadre, pues. Desafortunadamente, ¿por qué? Porque la información que se usa generalmente es información de base para elaborar esto, es muy mala, pues, tienen muchos problemas, no solamente en Venezuela, en todos los países. Quizás lo que pasa es que en Venezuela, como vamos a ver más adelante cuando veamos los hechos utilizados, es escandaloso, ¿no? ¿Okay? Y bueno, nada, esa es, digamos, la constitución de la balanza. Ahora vamos a ver una cosa muy importante, que es el marco metodológico conceptual. Son una especie de pilares fundamentales bajo los cuales está construida la balanza de pago, que aquí llamamos marco metodológico de la balanza de pago o marco conceptual de la balanza de pago. Bueno, es un conjunto de definiciones, conceptos, reglas, normas, convenciones que permiten poder construir la balanza de pago, ¿okay? Esas están presentes en los manuales de balanza de pago, en el quinto y en el sexto manual, ¿okay? Bueno, la balanza de pago de Venezuela está constituida todavía con el quinto manual. Hay muchos países que todavía están atrasados con eso, aunque está rigiendo el sexto manual, ¿okay? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es compartir eso para tener un lenguaje común de las características generales, la estructura y contenido de la balanza de pago, y también de algunas convenciones que tienen que ver con cómo se registran las cosas, cómo se anotan las cosas allí, ¿okay? Entonces, bueno, básicamente como una balanza o un balance,
es decir, es un estado financiero, es un documento contable. Aquí el primer principio es el de contabilidad por partida doble. Bueno, vamos a presentar los 5 principios, ¿no? Vamos a hacer mejor eso. Vamos a presentar aquí una gráfica que la vamos a presentar ahorita, que se llama contabilidad por partida doble. Fíjate que, una gráfica que es, son todo el marco contable, pues todos los conceptos contables, todo el marco metodológico o normas contables que usted le puso a la balanza de pago. El primero es el de contabilidad por partida doble. Ahí se ve, contabilidad por partida doble. El segundo, cómo se valoran las transacciones. ¿Okay? El tercero, en qué momento se registran las transacciones. El cuarto, cómo se convierten las cifras de moneda local a dólares. Y el quinto, que está aquí, es el concepto de residencia. ¿Okay? Eso es, básicamente son los 5 conceptos básicos del marco metodológico y los vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, bueno, el método de contabilidad por partida doble. Bueno, aquí es poco que agregar. Todo el que haya visto un curso de contabilidad sabe, básicamente, que el principio de contabilidad por partida doble rige, ¿verdad?, las anotaciones contables, ¿no? Al ser la balanza de pagos un estado similar a un estado financiero típico, el criterio básico de registro es el de toda la vida, el de Lucas Pachola, pues, que eso se inventó hace varios siglos, ¿no? Entonces, cada vez, y que es el mismo que se usa en la contabilidad empresarial, es decir, cada transacción se registra como si consistiera de 2 asientos equivalentes u opuestos. Entonces, así se refleja que hay una entrada de algo y hay una salida de algo, ¿ok?, en cada intercambio. Como por ejemplo en las exportaciones. En las exportaciones salen bienes y servicios de la economía al resto del mundo, pero entra un flujo monetario para pagar esas exportaciones del resto del mundo a los residentes, o de los no residentes a los residentes. ¿Ok? Igual con las importaciones de bienes o servicios. ¿Ok? Siempre en toda transacción de la balanza de pago, sea en la cuenta corriente o en la cuenta de capital y financiera, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo financiero. Cuando hay una emisión de deuda, Venezuela emite deuda, por ejemplo, cuando le emitía deuda soberana o deuda de la República o deuda de PDVSA, etc. O en otra época más lejana, cuando las empresas venezolanas podían emitir deuda afuera, pues, en los mercados internacionales. Bueno, ¿qué es lo que pasaba? Que al haber esa emisión de deuda, pues sí, hay una, digamos, una producción de un activo financiero, pero para la economía, en los residentes de esa economía que emiten eso, o sea, para el que lo compra es un activo financiero, pero para el que lo emite es un pasivo financiero. Es decir, aquí se emiten unos bonos, ¿verdad?, pero en contraprestación entra a la economía o ingresa a la economía un flujo monetario. ¿Okay? Entonces siempre en toda transacción de la balanza de pagos se entrega algo y se recibe algo, ¿okay?, salvo en las transferencias que son quid pro, ¿okay?, pero en la mayoría de las transacciones hay un doble asiento, ¿okay? Entonces hay un crédito, ¿verdad?, y hay un débito, ¿okay? Entonces, básicamente yo no voy a ahondar mucho en eso, porque, digamos, es un tema que es más adecuado verlo en profundidad cuando uno está viendo, digamos, un curso de contabilidad social, pero bueno, para los fines que nos ocupan acá no es necesario, ¿okay? Entonces, ¿qué cosas se notan como créditos? Por ejemplo, las exportaciones de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque hay un flujo de salida de bienes y servicios, pero ingresa, hay un crédito, ingresa al país un flujo monetario en pago, ¿okay? Cuando una economía reduce sus activos, ¿okay?, liquida activos. Entonces, cuando una economía, los residentes de una economía liquidan activos a los no residentes, ¿verdad?, bueno, se liquida el activo, se vende el activo, pero hay un flujo de ingresos monetarios pues en paralelo o equivalente, ¿okay? Igual
igual sucede, ¿verdad?, con el aumento de los pasivos. O sea, cuando una economía emite deuda, porque cuando una economía emite deuda está aumentando sus pasivos, esa operación, que bueno, ya la mencionamos, implica ese aumento de los pasivos, implica un aumento de la deuda, pero recibes al que te compró esa deuda, un no residente que te compró esa deuda, pues te paga por eso, pues, y tú recibes un flujo de financiamiento, un flujo que entra a la economía. Entonces todas esas cosas se notan como crédito: las exportaciones de bienes y servicios, las reducciones de activos, las liquidaciones de activos, o el aumento de pasivos, la emisión de deuda. Y como débito, bueno, lo contrario, pues las importaciones obviamente son un débito, ¿verdad?, porque recibes el bien pero tienes que pagar. O sea, hay un flujo hacia el resto del mundo o hacia los no residentes, ¿verdad? Y bueno, igual si aumentas los activos, ¿verdad?, o disminuyes los pasivos, que es el caso contrario del que vimos para los créditos, pues aquí se anotarán como un débito, ¿okay? O sea, el principio de contabilidad por partida doble, ¿okay? No voy a hacer mucho énfasis en esto, digamos, en algunas presentaciones los profesores ponen a los alumnos como que con ejemplos hipotéticos para rellenar unos cuadritos y ver si la persona captó el tema de la contabilidad por partida doble, pero no hace falta, porque nosotros estamos estudiando en macroeconomía, de una economía abierta, y no contabilidad social, ¿okay? Entonces, bueno, el segundo principio fundamental sobre el cual está construida la balanza de pagos es la valoración de las transacciones. De acuerdo al marco conceptual que rige la elaboración de la balanza de pagos, es fundamental estandarizar los criterios sobre cómo se valoran las transacciones, ¿verdad? Y el manual establece que el criterio es el precio de mercado, es decir, las transacciones se valoran a precio de mercado. Esa es la base fundamental de valoración de las operaciones referentes a cualquier cosa: recursos reales, activos y pasivos financieros, etc. O sea, a precio del mercado. Eso es como se valoran las transacciones. El tercer principio, ¿verdad?, es el momento de registro de las transacciones. Momento de registro de las transacciones. ¿Okay? Es indispensable también, así como es importante definir cómo se valora, es a precio de mercado, es indispensable también definir cuándo se registran las transacciones. Y de acuerdo a las sugerencias de los manuales de balanza de pago y cuentas nacionales, bueno, que ahorita, como les digo, está rigiendo el sexto manual, pero muchos países se rigen por el quinto, es igual. Las transacciones se registran contablemente en valores devengados, es decir, es en el momento en que se crea un bien o un servicio, o se transforma un bien o un servicio, o se intercambia o se transfiere un bien o un servicio. En síntesis, bueno, vamos a verlo uno por uno. Las importaciones de bienes, por convención, se registran en el momento en que la mercancía cruza físicamente las fronteras nacionales de una economía. Cuando esa mercancía ya salió de las fronteras nacionales, cruza las fronteras nacionales de una economía, en ese momento es que se registra la importación o exportación, ¿okay? Básicamente cuando pasa por la aduana, cuando pasa por la aduana, ¿okay? Cuando pasa por la aduana, tanto como entra, cuando es una importación, como cuando sale una exportación, ¿no? Aunque igual va a entrar, donde llega la economía que llegue, va a entrar y va a pasar por una aduana. Y en ese momento es que se registra. Fíjate que no es necesario que ocurra el pago. ¿Por qué? Porque que recuerda que muchas operaciones de este tipo se financian, pues. O sea, a nivel internacional hay crédito comercial y a este tipo de operaciones, y ocurre un plazo entre el momento en que se entrega la mercancía y que se recibe el pago. Pero aquí no, aquí eso no importa. Aquí lo que importa es en el momento en que la mercancía pasa por las aduanas, ¿okay? En ese momento es que se debe registrar, ese es el momento de registro de la transacción, ¿okay? De las importaciones o exportaciones, pues. Por ejemplo, los servicios se registran en el momento en que se prestan, ¿okay? Que bueno, es casi que lo mismo que en el momento en que se producen, ¿no? Los intereses, por ejemplo, cuando se devengan.
Los dividendos cuando se pagan. Las transferencias en el momento en que se traspasa la propiedad de esos recursos que, bueno, normalmente como las transferencias no tienen contrapartida, bueno, en el momento en que se transfiere la propiedad, en el caso por ejemplo de una remesa, en el momento en que la remesa se recibe, ¿okay? Si la transferencia fuese una donación, en el momento en que se traspasa la propiedad, ¿okay? Que ocurre el traspaso de la propiedad. Y bueno, básicamente esos son los casos, pues. Bueno, el penúltimo concepto es el procedimiento de conversión. Estos son conceptos a veces un poco aburridos, pero que es necesario tenerlos frescos, sobre todo a la hora de poder defender un trabajo de investigación o un trabajo de grado que tenga que ver con el manejo de los conceptos de la balanza de pago o para fines, digamos, analíticos. Pues, los que están escuchando esta clase resumida, este tutorial resumido, este primer módulo, pues, bueno, no sé para qué lo usen, pero bueno, finalmente va a ser seguramente para refrescar conceptos, o puede que lo estén usando con fines de refrescar esos conceptos para iniciar un trabajo de investigación que tiene que ver con la balanza de pagos o que hace uso de la balanza de pagos, ¿okay? Entonces, bueno, es importante, a pesar de lo fastidioso, ¿no? Y son los conceptos fundamentales. Aquí tampoco es que tú vas a salir siendo un especialista en balanza de pago, porque ni siquiera yo lo soy. Un especialista en balanza de pago es una persona que trabaja directamente en esto, en los organismos que directamente trabajan con estas cosas. Eso sí es un especialista. Yo transfiero conocimiento de lo que yo sé y que es lo que normalmente transfiero en cursos de macroeconomía cuando me toca explicar esto, pues macroeconomía de una economía abierta, ¿okay? El procedimiento de conversión, que es el penúltimo de los conceptos, es importante porque el criterio por el cual se convierten los valores, por ejemplo, en el lugar en que tiene la transacción, como a veces en el caso de Venezuela la balanza de pago se presenta en dólares, ¿okay? Pero digamos, hay muchas de estas operaciones que por la forma como se está expresando la información, el organismo que procesa esto seguramente las recibe en moneda local. Entonces el procedimiento o la recomendación que hay para convertir eso a dólares, por ejemplo, es que se use el tipo de cambio, digamos, el tipo de cambio vigente en el momento en que se ocurrió la transacción. Ese es el criterio, el tipo de cambio de mercado vigente al momento en que ocurrió la transacción. Y finalmente vamos de último, pero es el concepto quizás más importante, ¿no? Que es el concepto de residencia. Y bueno, lo hemos estado mencionando, residentes, no residentes, transacciones que ocurren entre residentes y no residentes, pero no hemos definido el concepto de residencia, y es el concepto más importante, pues la identificación de las transacciones realizadas entre residentes y no residentes es clave para poder construir la balanza de pago. Así, el concepto de residente, para construirlo, lo vamos a ver ahorita, vamos a ver este gráfico aquí, hay dos conceptos que nos permiten construirlo. Fíjate bien, vamos a dar esto aquí. El concepto de residencia se alimenta de dos conceptos auxiliares, que son el concepto de centro de interés económico y el concepto de territorio económico. ¿Qué es el centro de interés económico? El centro de interés económico de un hogar o de una empresa, ¿verdad?, es la vivienda, en el caso de un hogar, o la planta de producción o establecimiento comercial que usa esa unidad institucional, sea un hogar o sea una empresa, para realizar sus actividades económicas, para realizar sus transacciones, ¿okay? Entonces, suponemos que todo hogar tiene una vivienda, suponemos que toda empresa tiene un headquarter, una planta de producción, un establecimiento comercial que le sirve de base para sus operaciones comerciales, sus operaciones productivas, para hacer sus transacciones, etc. Eso lo vamos a llamar, centro de interés económico, ¿okay?
Y el territorio económico de un país, ¿verdad? Es muy sencillo, porque es todo aquel territorio geográfico que está bajo el control de un gobierno, ¿okay? En el caso de Venezuela, pues lo que está bajo control del gobierno, bueno, es lo que está en las fronteras definidas y aceptadas internacionalmente para Venezuela, y también se incluyen aquí, por ejemplo, las embajadas, los consulados, ¿okay? Cualquier transacción que ocurra allí, pues también está ocurriendo dentro del territorio venezolano. Entonces, si una empresa o una familia tiene en el caso de una empresa, su centro de interés económico, que es su headquarters, su planta, su establecimiento comercial, ¿verdad? O en el caso de un hogar, pues su vivienda. Si una unidad institucional, sea un hogar o una empresa, tiene su centro de interés económico dentro del territorio geográfico de una economía, ¿verdad? Dentro del territorio económico de una economía, ¿verdad? Entonces se dice que esa unidad institucional es residente en esa economía, ¿okay? Eso es muy importante, ¿okay? Entonces, bueno, en base a eso es que se construye el concepto de residencia. Entonces, bueno, aquí hay unas cosas muy típicas, pues, que hay que ver, porque también existen las compañías transnacionales. En el caso de las compañías transnacionales, el sitio de residencia es donde están los headquarters de esa compañía transnacional, ¿okay? Ojo con eso. Pasa con las transnacionales, con las multilatinas, es donde están los headquarters, ¿okay? Ese es donde está pues, considera que el headquarter es su centro de interés económico. Bueno, si está ubicado en, por ejemplo, Procter & Gamble. ¿Dónde está el headquarter de Procter & Gamble? Está en Cincinnati, ¿verdad? Está en la ciudad de Cincinnati, y bueno, obviamente que ellos son residentes de los Estados Unidos, son no residentes de Venezuela, así tengan unas filiales y sucursales aquí, ¿okay? Entonces ojo con eso, ¿no? Así se construye el concepto de residente. Entonces un residente es aquel que, unidad institucional, sea un hogar o una empresa que tiene su centro de interés económico, es decir, su vivienda, su headquarters, su planta, su establecimiento comercial dentro del territorio geográfico de una economía que está bajo el control de un gobierno plenamente identificado. Pues eso es un residente. Si no cumple con eso, bueno, es un no residente, ¿okay? Ahora vamos a finalizar con algunos hechos estilizados de este módulo 1. Unas cosas muy interesantes, pues, porque es importante conocer cuál es el comportamiento de la balanza de pagos venezolana. Entonces vamos a ver algunos hechos estilizados sobre la balanza de pagos de Venezuela. Es una balanza de pagos bastante atípica. Acá abajo, en la descripción del video, te voy a dejar vinculadas varias cosas para que las puedas descargar. Te voy a dejar descargado el archivo en Excel con la balanza de pagos resumida de Venezuela desde el 97 hasta el 2018. ¿Okay? La puedes descargar allí, puedes hacer lo que tú quieras con ella. Te voy a dejar las notas de este módulo 1, de este primer tutorial, las notas de clase, ¿no? En PDF. Te voy a dejar eso allí, y te voy a dejar los manuales, los últimos 2 manuales de balanza de pagos del FMI, que son el 5º y el 6º manual. Entonces, bueno, con eso tienes más que suficiente para entender y abordar el tema, ¿no? Entonces, bueno, vamos a algunos hechos estilizados importantes sobre la balanza de pagos de Venezuela. ¿Okay? El primer hecho estilizado importante, que lo vamos a ver acá, vamos a ver el gráfico, es que, ahí está, lo vamos a dejar un buen rato, es que las cuentas de la balanza de pago, las distintas balanzas y subbalanzas presentan un comportamiento cíclico. Por ejemplo, aquí tenemos la cuenta corriente. Aunque esto está en millones de dólares corrientes, bueno, está en un periodo en el cual no había mayores problemas inflacionarios con el dólar de los Estados Unidos, y bueno, casi que lo podemos tomar como si fuesen en términos reales, ¿no? Aún así, podemos ver cómo la cuenta corriente, por ejemplo, presenta un comportamiento cíclico. ¿A qué nos referimos con un comportamiento cíclico? Si nosotros trazamos una línea de tendencia, que ahí lo tenemos, una curva de tendencia, que la mejor curva de tendencia que pasa por esos datos, vamos a ver que hay en el muy corto plazo, desvíos positivos y negativos, es decir, por encima y por debajo de esa línea de tendencia.
a esas desviaciones son lo que llamamos nosotros ciclos. O sea, se forman ciclos, ¿verdad? Positivos y negativos, expansivos y contractivos de las distintas partidas de la balanza de pago, lo cual es normal porque ese es el mismo comportamiento que exhiben todas las cuentas nacionales en todas las economías. Comportamiento cíclico es algo, un hecho estilizado de las economías modernas de mercado. ¿Okay? Aún aquellas que no son ni tan modernas ni tan de mercado exhiben un comportamiento cíclico. Entonces ese es el primer hecho estilizado, ¿no?, a tener en cuenta, ¿no? Es muy difícil que tú consigas una balanza de pago que tiene una tendencia definida, pues. O sea, normalmente lo que ves es un comportamiento cíclico, ¿no? Entonces en el corto plazo vas a tener fluctuaciones, ¿no? Entonces el segundo hecho utilizado, que es que la cuenta corriente de Venezuela por regla general es superavitaria o positiva. ¿Okay? Oye bien, la cuenta corriente de Venezuela por lo general es superavitaria. Vamos a presentar el gráfico. Fíjate que de 22 observaciones que están durante el periodo 1997-2018, observaciones anuales, 20, es decir, el 91% están en superávit y solo 2, es decir, el 9% están en déficit. ¿A qué se debe eso? Bueno, básicamente a la balanza de bienes, ¿okay?, la subbalanza de bienes. Lo vamos a ver ahorita. Las exportaciones petroleras son las que explican en gran parte este fenómeno. ¿Okay? Tercer hecho estilizado, que es que la balanza de bienes es por regla general superavitaria y las exportaciones han sido suficientes para financiar el nivel de importaciones observado. Fíjate el gráfico. Entonces cuando tú ves la subbalanza de bienes o de mercancías, ves que en general las exportaciones de bienes son siempre, en el periodo observado, superiores a las importaciones. ¿Okay? Un cuarto hecho estilizado es que estamos observando, allí vamos a ver las exportaciones de bienes de Venezuela, fíjate el gráfico, y las vamos a dividir en petroleras y no petroleras. Entonces, fíjate que esto sí es un poco problemático y dramático, porque aquí lo que observamos es que hay una tendencia hacia una concentración cada vez mayor en las exportaciones petroleras y una tendencia a la baja en las exportaciones no tradicionales o no petroleras. Eso es consecuencia de una baja capacidad exportadora, un bajo nivel de competitividad internacional, los elevados precios internos en relación con el resto del mundo por el tema de la inflación crónica en Venezuela y el uso de la renta petrolera para importar barato. Entonces eso explica pues en buena parte ese hecho, porque es lo que podríamos decir que aquí hay unos primeros indicios pues de el efecto que ha causado el petróleo sobre el resto de la economía. ¿Okay? Y bueno, otro hecho estilizado es que si bien la balanza de bienes, como vimos anteriormente, es generalmente superavitaria, las demás subbalanzas de la cuenta corriente, es decir, la subbalanza de servicios, la subbalanza de renta, la subbalanza de transferencia, están por reglas generales en déficit. Vamos a ver el gráfico acá. Fíjense cómo, a diferencia del azul, que es el saldo en bienes o la subbalanza de bienes, la anaranjada, la gris y la amarilla, que son las subbalanzas de servicios, renta y transferencias corrientes, están generalmente en negativo. ¿Okay? Ahorita vamos a hacer, en el siguiente hecho estilizado, vamos a observar algo sobre el saldo en transferencias, que estamos viendo aquí una reversión en tiempo reciente, ¿no? Entonces fíjate que si no fuese por el superávit por cuenta corriente, estos déficits serían problemáticos. Lo que pasa es que tenemos un superávit digamos en mercancías, en bienes, que nos permite compensar los déficits en servicios, renta y transferencias, y eso termina haciendo que el saldo en cuenta corriente sea positivo. ¿Okay? Ahora bien, otro hecho utilizado tiene que ver con esa cuenta amarilla que estaba en el gráfico anterior, que son las transferencias netas. ¿Por qué? Porque las transferencias corrientes netas están cambiando su tendencia. Entonces, allá lo veíamos en aquel gráfico como crónicamente negativas, y últimamente lo que estamos viendo es que se están haciendo no solamente positivas, sino que están aumentando muy significativo en cuanto a su monto, en cuanto al monto del flujo, ¿okay?, en tiempo reciente.
Vamos a presentar el gráfico para que se vea, fíjense cómo ha ido cambiando esto desde el 2007 hasta el 2018 y cómo las cifras a partir del 2016 se hacen positivas y casi que cada periodo se cuatriplican. Es decir, en 2016 fueron 174 millones de dólares el saldo, y en 2017 ya era prácticamente 4 veces más eso, 587 millones, y en 2018 casi que 4 veces eso, 1951 millones. Es de esperar que esa tendencia se ha ido, se ha mantenido, pues. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, a la diáspora, ¿verdad? A las remesas que ésta genera. Eso es lo que explica este fenómeno, ¿no? Vamos ahora, ya para finalizar este primer módulo, vamos a mencionar los aspectos feos de la balanza de pago de Venezuela, digamos lo más relevante, pues. Primero es la cuenta de errores y emisiones. Esa cuenta en Venezuela es escandalosamente alta en promedio. Eso puede deberse a varias cosas. Vamos a presentar el gráfico aquí de la cuenta de errores y omisiones, pero fíjate que aquí la expresamos como porcentaje del saldo combinado en la cuenta corriente y la cuenta de capital y financiera. Acuérdate que la cuenta de errores y omisiones es una cuenta para que cuadre, es una cuenta equilibradora para que cuadre. ¿Por qué? Porque si tú sumas el saldo de la cuenta corriente y la cuenta de capital y financiera, en el paraíso terrenal, es decir, en un deber ser, en un mundo ideal, eso debería ser cero, pero la realidad es que no da cero. Entonces tú creas la cuenta de errores y omisiones con una cifra igual, pero de signo contrario a la diferencia entre lo que dé la suma de la cuenta corriente y la cuenta de capital. Creas esta cuenta con signo contrario, igual a ese monto, y anulas y la dejas en cero, pues la dejas balanceada, a juro, pues. Pero cuando tú expresas esa cuenta de errores y omisiones como porcentaje de la suma de la cuenta de corriente más la cuenta de capital y financiera, te encuentras que en Venezuela, fíjate el gráfico, el promedio es 80%. Eso es escandaloso. Hay momentos aquí en que, como en el año 2013, que los errores y omisiones eran casi 3 veces el monto de esa cuenta. Entonces, de la sumatoria de esa cuenta, eso es escandaloso. O sea, eso no debería ocurrir. Y bueno, aquí lo que puede estar ocurriendo es que la información es de muy baja calidad o que se procesa muy mal, ¿verdad? Y algunos atribuyen esa enorme cifra también a la denominada fuga de capitales, que en Venezuela pues ha adquirido de un cierto tiempo para acá una cifra importante, lo que se denomina fuga de capitales. No voy a ahondar en ese tema, pero puede estar explicando este tema de los errores y omisiones, pues. Porque básicamente cuando tú fugas capitales, pues lo haces con una estructura tal que no lo declaras, pues. Entonces va a haber uno cuadre de las cuentas, sobre todo en el caso de la fuga de capitales, va a tener, la que va a estar problemática es la cuenta financiera, ¿okay? Entonces que va a presentar un subregistro y entonces, bueno, se producen estas cosas. Otro hecho estilizado es que la balanza de pago, mucho estilizado feo, es que la balanza de pago aún se realiza bajo los lineamientos del quinto manual, cuando ya está rigiendo desde el año 2009 el sexto manual. Aquí está te presento los dos. La última revisión del quinto manual fue en 2004, pero ya en 2009 salió el sexto manual, ¿ok? Y bueno, finalmente, un dato chistoso, un hecho estilizado chistoso, es que si tú registras ese archivo que te voy a dejar aquí abajo en la descripción del video de la clase, vinculado, donde puedes descargar el Excel de la balanza de pago de Venezuela, te vas a encontrar con el sorprendente hecho de que las observaciones que van desde el 2007 al 2018 todavía dicen que son provisionales. Entonces, bueno, da un poco de risa eso, que digamos, estamos en 2022, ya terminando el 2022, ¿okay? Entonces básicamente estamos hablando de que las observaciones de hace 15 años todavía no podemos darlas por definitivas, o no podemos asumir que son confiables porque no han sido revisadas. Entonces eso es un absoluto escándalo, pero bueno, eso es lo que hay. Entonces bueno, esperamos que este primer módulo haya sido de su agrado, que les haya sido útil.
para aclarar los conceptos fundamentales. Ahora vamos a ver cosas más interesantes como el módulo 2, donde vamos a ver algunos modelos y teorías, lo más importante para explicar el comportamiento de la balanza de pagos, que es importante que lo tengas muy claro. Y finalmente vamos a concluir con un módulo de técnicas básicas de proyección y vamos a hacer una proyección de la balanza de pagos venezolana.